Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Kintsugi capítulo 21. Le pareció tan extraño verlo dormir. Los dioses no dormían como los humanos. Al fin y al cabo, no soñaban. Era solo un vacío silencioso. Ellos solos con sus pensamientos. Para algunos, eso parecería un infierno, pero para los dioses con sus dominios, fue un breve y agradable respiro. Sin embargo, Hefesto dormía, como un humano. Era tan fascinante como adorable. Podía percibir los sueños en su interior, su mente evocando cualquier imagen que pareciera consolarlo. Se rozó los labios desnudos con los dedos, sonriendo suavemente. Estaban amoratados y ligeramente hinchados. Las marcas en su boca y garganta solían despertar preguntas, pero él ni pestañeó. Aunque, sin duda, hizo mucho más que eso. Uno de los cuerpos que había formado esa noche aún cojeaba levemente en otra habitación de su morada personal. Era más como una cabaña que otra cosa, con amplias habitaciones según las necesitaba. Salas verdes y áreas aisladas para la investigación eran imprescindibles para ella. Sus aprendices no eran lo suficientemente fuertes como para soportar los experimentos más desastrosos, así que rara vez había alguien allí. Sin embargo, entre las sábanas de su habitación, había un dios. No sabía cómo sus amantes humanos habían sobrevivido a su inmensa fuerza. Aún le dolía el trasero. Su tercer cuerpo también le dolía por la forma en que la agarró del cuello y le mordió el hombro. Ahora estaba al frente, reuniendo a sus aprendices para la reunión de hoy. En realidad, todo era un juego ligero, pero lejos de lo que ella esperaba. A pesar de toda su experiencia, su cuerpo era puro e inocente como el de cualquier virgen. Había un toque penetrante. La virginidad tenía un poder especial en los rituales mágicos más tántricos. Ella había sentido esa misma pureza en él. Había esperado a un joven inseguro. Un joven dios que sabía muy poco y necesitaba ser guiado. Sin embargo, esa noche fue todo menos pura. Es un talento natural, pensó ella, riendo en voz baja. Se preguntó cómo reaccionaría si lo comparaba con Zeus. No es que se hubiera acostado con el dios, pero la reputación del Señor de los Cielos lo precedía. Al parecer, su recién proclamado hijo tenía una afinidad similar. Oh, la mirada en su rostro sería invaluable. Parpadeó, moviéndose ligeramente para mirar de nuevo su expresión dormida. Estaba tan tranquilo como siempre. Su pecho subía constantemente al respirar, su cabello carmesí enmarañado en su rostro. Ella lo rozó ligeramente. Una mandíbula ancha, angular a pesar de su rudeza. Había una fuerza en la dulzura de su rostro, atractivo con algunas imperfecciones. Su nariz estaba ligeramente torcida, su piel no era tan suave ni brillante. También tenía cabello. Un poco escaso en sus brazos y pecho. Incluso había un pequeño rastro en sus abdominales. Ella pasó los dedos por él, notando el ligero calor que desprendía su piel. Se inclinó ligeramente, grácil como un gato, rozando ligeramente sus labios con los de él. Tenía una barba incipiente, que le rodeaba los labios y le llegaba hasta la mandíbula. No era una barba demasiado grande, pero era notable. El vello facial no era algo que se le hubiera ocurrido antes en una pareja. Solía ser un símbolo de estatus o un accesorio. La mayoría de los humanos intentaban mantener sus rostros libres de vello facial, aunque muchos también lo conservaban. Le daba una sensación de edad, pero también de robustez. Ninguna de estas era la característica que normalmente buscaba en una pareja. Sin embargo, rara vez tenía amantes divinos. Incluso sus amantes mortales rara vez eran hombres, para empezar, aunque había habido algunos. Sin embargo, al mirarlo, lo encontró extrañamente atractivo. Era una nueva faceta de su sexualidad. ¿O solo era él? ¿Importaba? Sonrió suavemente al sentirlo moverse. Su segundo cuerpo empezó a acercarse mientras él abría los ojos y ella se acurrucaba contra su pecho. Tuvo que moverse cuando él se movió, con la espalda presionada contra su pecho mientras él se giraba de lado. Sus ojos se enfocaron un poco más cuando se giró hacia el sonido de su otro cuerpo. Buenos días, amor.
Se apoyó en el extremo, observando cómo crecía la consciencia. Rió entre dientes mientras él giraba más, y sus manos encontraron su camino hacia su pecho. Menuda noche, susurró suavemente. Debo decir que nunca antes había estado tan agotada. Estuviste excepcional, bien hecho. Ella se quedó de pie, con las piernas temblorosas, con la mano aún sobre su pecho. Se sentó a horcajadas sobre él, acariciando sus músculos con los dedos. Se mordió el labio al sentirlo elevarse debajo de ella. Hécate, susurró. Ella simplemente asintió. Bajó la mirada hacia su desnudez. La miró de vuelta, notando que estaba en todo su esplendor, desnuda ante el mundo. ¿Ya? Murmuró ella. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. Oh, murmuró. Ella rió aún más disimuladamente al ver que ella estaba completamente despierto. Él sonrió levemente. Me preocupaba que fuera un sueño, sonrió. Oh, espero que no, sarcásticamente Hécate, me preocupaba que culparas al vino de Dioniso y te escaparas. Se incorporó, rozando con la mano a Hécate, que yacía contra él. Ella se dispersó, fundiéndose con la Hécate que estaba en su regazo. ¿Quién sería tan tonto como para hacer eso? Aunque lo admito. Probablemente no habría tomado la iniciativa sin ese vino. Fue extraño. No como me habían dicho que era estar borracho. Emilia ya había estado borracho antes y no le gustaba. El recuerdo aún persistía en su memoria, así que tenía una idea de cómo debía ser. Sin embargo, esta era una experiencia completamente diferente. Se sentía menos borracho y más desinhibido, como si sus preocupaciones hubieran desaparecido sin perder el control. Es por eso que todos disfrutan del alcohol, murmuró Hécate. Tiene una forma de reducir las inhibiciones, sí, pero también las preocupaciones y las inquietudes. Los humanos llevan siglos intentando replicar esa sensación, pero nunca lo conseguirán. Su autoridad. En cierto modo. ¿Es eso realmente de lo que quieres hablar? Sus uñas se clavaron en su pecho y sus dedos se curvaron sobre su espalda. Ella jadeó levemente cuando él se inclinó hacia adelante, besándola con los suyos. Sus dientes se rozaron suavemente, como hacen los nuevos amantes. Él gimió con admiración mientras ella profundizaba el beso, entrelazando sus lenguas. Ella se apartó, con una ráfaga de aire visible entre ellos, proveniente del fresco aire matutino que se filtraba en la cabina. Creo que eres el primer dios con el que he querido quedarme esta mañana, sonrió ella. Veo. Su tono era neutral y ella sintió instantáneamente que las cosas se habían calmado. ¿Qué ocurre? Él sonrió suavemente, sacudiendo la cabeza. Sería infantil. ¿Pero qué somos? Ella parpadeó. No quiero que esto sea temporal, dijo Hefesto. Ella parpadeó otra vez y sus ojos se abrieron lentamente. ¿Quieres quedarte? Se rió entre dientes. ¿Qué gran disparidad hay entre tú y tu esposa?, enfatizó. Él frunció el ceño ligeramente. Afrodita es libre de vivir y dormir con quien quiera, murmuró, pero eso no es lo que quiero. Hécate se burló. Entonces, si Afrodita estuviera desnuda y dispuesta, ¿dirías que no? La clavó en el alma, sus palabras resonaron levemente. El vínculo entre él y Afrodita se había intensificado, pero seguía presente. Sus palabras no estaban impregnadas de encanto, sino de intención. Sus palabras resonaron levemente, sus ojos brillaban mientras simplemente decía la verdad. Por supuesto. No soy ningún perro callejero, murmuró. Ella inclinó la cabeza. Entonces, ¿me estás pidiendo que me mantenga leal? Exclusiva, dijo Hefesto, una relación. Admito que sin esa maldita bebida, no habría revelado mis intenciones tan pronto. Pero disfruto de tu compañía. Habría disfrutado tomándome las cosas con calma. Ella lo miró con la expresión más inquisitiva que jamás había visto. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Disculpe. Se puso de pie. No había agresividad en sus movimientos. De hecho, parecía más juguetona. Se recogió el pelo en una coleta, entre otras cosas, y sonrió con suficiencia al ver cómo su mástil se elevaba un poco más. ¿Un dios que busca cortejar en lugar de conquistar? La mayoría te menospreciaría por eso, ¿sabes? Él puso los ojos en blanco, se levantó y la abrazó. Ella odiaba sentirse segura. Era más fuerte que él, maldita sea. Parpadeó un poco, notando que ya estaba en sus brazos. Quizás no físicamente entonces.
No le veo el sentido, dijo, disfruto de tu compañía y sé que tú disfrutas de la mía. Las opiniones de los demás importan poco. Su interferencia, en cambio, gruñó. Se estremeció un poco al sentir cómo su mano le acariciaba el vientre y su voz resonó en su oído. Además, sonrió con suficiencia, ¿me tienes tan poca estima por desear solo tu compañía? Nunca, sonrió ella, a diferencia de ellos, sé muy bien hasta dónde llegarás para defender mi honor de doncella. Lo dijo con tanto sarcasmo que él no supo del todo qué quería decir. Parpadeó, separándose de ella. No te entiendo. Ella se burló un poco, riendo mientras colocaba sus manos sobre su pecho, mirándolo a los ojos. Querido hombre. ¿Creías que no sabría nada de Pan? Por un instante, sintió una furia volcánica. El suelo bajo sus pies se habría astillado sin pensarlo dos veces si él no la hubiera contenido. Sintió el calor abrasador en sus manos, el frío natural de un dios tónico desaparecido por un momento. ¿Se ha reformado? No, se rió entre dientes, no después de la octava vez que lo destrozaste. Se había topado con Pan hacía años. Al principio, había estado considerando qué hacer con lo que sabía sobre la horrible cabrita. No se había quebrantado ninguna ley. Así que ¿qué opciones le quedaban? Entonces Pan abrió la boca y cualquier rastro de civilidad de Hefesto quedó destrozado. Mató a Pan con arte. Lo decapitó sin pensarlo dos veces. A Pan le había llevado unos meses rehabilitarse. Dato curioso. Al parecer, matar a los dioses con arpe solo ralentizó su transformación, no los mató para siempre. A partir de ahí, solo fue escalando, persiguiéndolo hasta su octava muerte. Después de eso, Pan pareció desaparecer. Cada vez que resucitaba, lo matabas una y otra vez, sonrió, ¿cómo evitaste las repercusiones por eso? Sonrió con sorna. Había una oscuridad en ello, un afán violento que preocupaba a Hécate. Y la excitaba un poco. Gaia tampoco era su fan. Su deseo se apagó. Casi siseó como un gato, dándose la vuelta y agarrándole la cara. ¿Has hablado con Gaia? Ella se separó, y cualquier pensamiento de otro interludio entre los dos se olvidó instantáneamente. ¿Es eso tan extraño? Claro que es raro. Es una entidad primordial, no habla con cualquiera. Sintió un estallido en la vena ante su encogimiento de hombros despreocupado. Sus palabras no resonaron más allá de la conversación, pues ninguno de los dos quería invocar a la Madre Tierra en ese momento. Bueno, eso no es cierto, murmuró Hefesto. Estarre hay unos cuantos. ¿Qué dijo? ¿Cómo suena? Susurró Hécate. Parecía una mujer. Te voy a matar, enfatizó Hécate. Ella. Sonaba normal. Hicimos un trato. ¿Estás loco? Esta probablemente tenía que ser la mayor emoción que había visto jamás en Hécate, aunque sonrió suavemente ante la expresión preocupada. Ya lo tengo controlado. Su mirada se intensificó. Digamos que Pan ha sido negligente con sus deberes, tosió Hefesto. A cambio de limpiar sus desastres. Me encargo de él. Ella se frotó las sienes, apenas comprendiendo su explicación. Suenas contento, susurró, estás loco. ¿Quién se ata a un primordial? ¿Asumes que había algún tipo de contrato entre nosotros? Su sentido del bien y del mal se quebró. Resonó en su mente como una cuerda de guitarra rota. ¿Qué? Gaia es bastante razonable, murmuró. No hay ningún contrato formal entre nosotros. Nada de juramentos, nada más que nuestra palabra. ¿Crees que se lo quedará? Ella también es madre, ¿sabes? Hécate tardó un momento, pero comprendió lo que quería decir. ¿Whis era de ella? Sí. Por eso está dispuesta a asumir la ley divina en mi lugar. Sinceramente, me sorprendió saber que había creado a Tifón únicamente para matar a los olímpicos. Había sido tan cordial con él. Le costaba asimilar que una mujer tan dulce fuera tan cruel. Ni siquiera la naturaleza insegura de los dioses era tan débil. Dionisio también se comunica con ella, dijo Hefesto, como si de alguna manera eso hiciera más fácil el manejo. La emborracha y luego le habla, murmuró Hécate. No es lo mismo. Tengo el ánimo destrozado, suspiró. La ropa la envolvía, ceñida a su cuerpo. Su característico sombrero estaba adornado, como siempre, con el chal que le cubría el rostro y el cuello. Día ocupado. Sonrió. Sí. Eso y que ya he tenido suficientes revelaciones tuyas. Ella se detuvo y se giró hacia él. Dame tiempo para pensarlo. Sospeché que solo querías un flirteo entre nosotros. No soy de las que se casan.
Aborrezco contratos como el que invoca era. Tan completo es. Tan confuso. No busco eso, dijo Hefesto, solo un lugar en tu vida. Si quieres. Podemos elegir un día para hablarlo con sinceridad. Que quede claro cuáles son nuestras intenciones. Ella todavía estaba de espaldas a él. Su mano estaba en el marco de la habitación contigua. ¿Y si digo que no? Podemos seguir siendo amigos, dijo Hefesto. De todas formas, encuentro tu compañía agradable. Ahí está tu ingenuidad, dijo con un gesto, con un ligero tono de voz, una risa que nunca surgió. Parecía forcejear con algo. Buscó su ropa y notó que su quitón alterado estaba en el suelo. Lo recogió, moviéndose de hombros desde la cama, bastante rígida. Hefesto. Se giró y notó la expresión reticente. Lo que llamas rompedor de reglas. ¿Puedo tomarlo prestado? Fue conjurado instantáneamente frente a ella y la espada cayó en su mano. ¿Me estás dando esto? Él sonrió. Confío en ti. Sé que lo necesitas para algo. Además. La hoja se dispersó tal como apareció. Asumes que permanece en tus manos cuando te lo doy o que te lo daré sin razón. Ella pareció sonreír un poco, juntando los brazos frente a ella. Eres poderosa, Hécate. Solo necesitas una herramienta como esta para un propósito específico. Si la quieres. Necesito saberlo. Estoy cortando mis lazos con Circe. Apretó ligeramente la mandíbula. El recuerdo de aquella bruja era algo que prefería olvidar. Oh. Había contratos que nos vinculaban a ambos en épocas pasadas, explicó Hécate, es por eso que ella permanece incluso cuando no debería. ¿Por qué te atarías así? Preguntó Hefesto. Siempre me has dicho que tenga cuidado. Ah. La incomodidad era evidente. No voy a fisgonear. Con Rulebreaker, continuó, puedo romper nuestros lazos y atarla a otro lugar. Un lugar sin la abundancia de recursos que ella disfruta aquí. Sería una jaula en el sentido más estricto de la palabra. Un castigo justo, dijo Hefesto. Él le dio el Rulebreaker. ¿No deseas matarla? Él suspiró. Sé que con Pan, me pintas bajo una luz más violenta. Pero Circe no fue la causa directa de la muerte de Calíope y su familia. Permitió que ocurriera por negligencia, pero no lo instigó. Su traición, en última instancia, te afecta más que cualquier otra cosa. Mientras sea castigada, estaré contento. Esa fue una mentira descarada. Si tuviera la oportunidad, se vengaría con honestidad. Sin embargo, había elementos en juego que lo limitaban principalmente. La clave era la venganza. No sabía en qué se diferenciaba de otros dioses, pero la idea de que la venganza pudiera usarse en su contra y no pudiera responder de la misma manera, eso era más disuasorio que cualquier otro. Imagina, por un momento, que has abatido a un hombre de carácter despreciable. Solo para que la ley lo respalde a él en lugar de a ti. Sin embargo, en lugar de la ley, fue una ley divina la que le permitió tomar represalias contra ti a su antojo. Quizás te debilitaste. Quizás no pudiste reaccionar ante algo. Quizás te sentiste limitado. Si simplemente recorriera Grecia dándole una paliza a todo aquel cuyo comportamiento considerara despreciable o atroz, lo invadiría una legión de dioses, todos usando la ley divina para respaldar sus artimañas. Era lo que tanto odiaba de todo el asunto. La mayoría de las leyes divinas protegían a los humanos de los peores dioses. Pero siempre había lagunas legales. Su propia situación con Pan fue un claro ejemplo de ello. Hefesto era poderoso, lo sabía. Pero solo un completo imbécil se expondría a una represalia tan abierta. Rulebreaker fue conjurado una vez más y Hécate lo tomó con gracia. Te avisaré cuando haya terminado con ello. No dijo nada, solo asintió. Como Dios, su conexión con las espadas que creó era mucho más profunda que la de Emilia. Él sabría cuándo se usaba la espada. Ella tendría una oportunidad. Tanto porque desactivaría la maldita cosa como por la fragilidad de Rulebreaker, para empezar. Solo podía soportar cierta divinidad antes de romperse en pedazos. Fue gracioso verla tan desconcertada. Las miradas sospechosas al irse. Lo entendería en cuanto usara activamente el noble fantasma. Sinceramente, conociéndola. Probablemente estaría orgullosa de cómo manejó esto. Aún así. Había un problema. Se sentó y juntó las manos delante de la boca. ¿Cómo me voy? Normalmente estaría teletransportado ahora mismo. Se escabulló.
Ifrit no era la mejor idea. Prefería no armar un alboroto. También estaba la cuestión de si Hécate quería que sus seguidores supieran que estaban haciendo el negocio. La mayoría eran célibes según las reglas de Hécate. Probablemente no era una buena cara que se te permitiera, pero a tus seguidores no. Salió despacio de la cabaña de Hécate. Ifrit se enroscaba en su interior, deseando salir volando. Sinceramente, estaba bastante tentado. Pero, considerando la reticencia de Hécate a tener una respuesta, probablemente era mejor que lo mantuviera entre ellos por ahora. Su casa estaba rodeada de árboles, con un camino despejado hacia el claro que usaba para sus experimentos personales. Podía verla a lo lejos, caminando. Debe tener mucho en la cabeza, reflexionó Hefesto, normalmente simplemente aparecería donde necesita estar. Quería apoyarla, pero presentía que su presencia causaría más problemas de los que desearían. Circe tenía sus propios partidarios, y era mejor no darles las municiones que podrían usar para defenderse. Aunque dudaba que importara mucho. Hécate era lo suficientemente poderosa como para aniquilarlos a todos. El problema era la moral de su aquelarre después. Se construyó completamente sobre la premisa de que todos estaban a salvo de la persecución de las masas. ¿Qué pasaría si Hécate simplemente acabara con todo este problema? No te envidio, Hécate, susurró, si me necesitas, simplemente llámame. Sintió el roce de su propia energía acariciar su mejilla por un instante. Pero eso fue todo. Su nariz se crispó un poco al oler el mar. Parecía que tenía una salida. La pregunta realmente era: ¿a dónde ir? ¿Cuánto tiempo hacía que no salía de Lemnos? Por un instante, Hefesto pensó en sus responsabilidades. Tenía un hogar, gente que apreciaba. Y aún así, todo estaba en paz. Saltó hacia la costa de Grava, mirando a lo lejos mientras la niebla disminuía un poco. Él quería ir, su pasión por viajar resonaba como no lo había hecho en mucho tiempo. La isla de Hécate nunca permanecía en un solo lugar. Podía sentirlo, la forma en que la isla cambiaba de ubicación una vez más, girando hacia una nueva zona. Se quedó quieto un instante, consciente de la nueva zona en la que acababa de adentrarse. Podía sentirla, incluso desde allí. Repitió su divinidad, canalizándola hacia adelante. Sintió una respuesta del otro lado. Una aceptación tranquila y discreta. La misma de siempre. Sería bueno ver a un amigo en su camino a casa. El templo de Atenea de Atenas. O algo así, decir que estaba sorprendida sería un error. Rara vez se sorprendía, si es que alguna vez lo hacía. Así que cuando la divinidad de Hefesto resonó en ella, reflexionó sobre lo improbable que era. Aún así, él vendría. Fue cortés al respecto, dejando claras sus intenciones. Era justo que ella respondiera de la misma manera. El templo de sus adoradores era un lugar común donde residía, aunque los mortales nunca lo supieran. Al fin y al cabo, cubría todo el templo con su taller personal. Era la solución más eficiente, pues podía permanecer cerca para escuchar las reflexiones de todos sus seguidores. Nunca entendió del todo por qué los dioses querían que los humanos los adoraran. Durante un tiempo, creyó que la adoración humana empoderaba a los dioses de alguna manera. El libre albedrío del hombre se consideraba la fuerza más poderosa del planeta. La capacidad de elegir su propio camino, ignorar las divagaciones del talento o incluso desviarse de los caminos trazados por el destino. Era un poder surrealista para los dioses. Era lo que hacía a la humanidad tan fascinante para todos ellos. Lamentablemente, no existía tal conexión. Era cierto que tenía algo que decir al respecto. La adoración humana los afectaba, pero de maneras más indirectas. Por ejemplo, siempre calmaba el ánimo de Atenea cuando sus adoradores seguían su camino. Cuando prevalecía la lógica y se empleaba la estrategia. Quienes seguían su camino encarnaban sus ideales. Eran sus verdaderos adoradores. Ella todavía estaba tratando de convencer a la población de que decapitar una cabra no era lo que estaba buscando, pero por desgracia, nunca lo consiguió. Aunque la quema de su carne desprendía un olor extrañamente agradable. No estaba del todo segura de cuánto más profunda era esa conexión, pero ciertamente no afectaba la fuerza de un dios. Recordó una conversación con Hefesto de hacía un año sobre este mismo tema. Fue intrigante, llena de ideas que nunca había considerado. No pudo evitar preguntarse qué más podría iluminar su conversación hoy. Es un concepto intrigante, susurró mientras reorganizaba algunos materiales.
Su búho tenía una expresión plana y sus plumas se erizaban mientras se movía. Ignorando a su bestia divina, no pudo evitar sentirse impaciente. Otros dioses se le presentaban al instante en sus escasas visitas. Él no podía, y la hora que había tardado en llegar era extrañamente irritante. Sintió el eco de su divinidad y sonrió, volviendo la vista hacia las calles de Atenas. Siempre se preguntó por qué caminaba entre los humanos de esa manera. Podía simplemente esconderse, ocultarse con las herramientas a su disposición. Pero caminaba entre ellos. Llevaba su mortaja sobre la cabeza, cubriendo su cabello carmesí y sus ojos dorados lo mejor que podía. Sin embargo, eso no ocultaba lo pequeño que era para la persona promedio. Y Hefesto estaba ahora en su ciudad. Había visitado Lemnos antes, viendo cómo interactuaba con los humanos. Todo le resultaba tan extraño. ¿Por qué perdía el tiempo con ellos de esa manera? Recordó una vez que un niño llegó corriendo a su morada, lleno de energía y entusiasmo. Podía sentir cómo se agitaba su mente. Era irritantemente parecido a Poseidón, impulsivo hasta la médula. El niño era un marinero y navegante nato, conectado con el mar como pocos humanos lo estaban. Sin embargo, alimentó el talento de ese niño. Le dijo que lo ayudaría cuando terminara de pasar tiempo con su amigo. Un camino completamente ajeno al suyo, y él ayudó a ese niño a recorrerlo. Alucinante. Su gente lo recibió con los brazos abiertos, sin temor ni preocupación. Lo saludaron como si fuera un vecino. Ella pensó que era una peculiaridad suya. Hasta que apareció ella misma. Su reverencia era profunda, y la mayoría se inclinaba en su presencia. Literalmente podía sentir su inquietud. Pero no tenía miedo. Había una sensación de seguridad entre ellos, incluso con su ansiedad. Era extraño. Debió serlo también para Hefesto, pues muchos de sus ciudadanos se resistieron a verlo. Incluso ahora, notó cómo se detuvo para ayudar a un anciano con su carga, y el pobre hombre parecía a punto de desplomarse. Obviamente, no estaba mirando fijamente, solo observando la rareza de Hefesto. No sintió un palpitar en su interior cuando ayudó a un niño pequeño a levantarse y al hombre mayor a entrar a su casa. No importaba. Solo importaban los datos. Desvió su atención hacia los datos que había estado estudiando durante años. La biología de Hefesto seguía siendo un tema fascinante. Lo fue aún más al descubrir que seguía siendo completamente diferente de los semidioses que estaban naciendo. Solo había una explicación lógica para tan grandes diferencias, una hipótesis que Hefesto estaba convenientemente presente para verificar. Por eso lo dejó entrar con tan poca antelación. Eso y ser educada. Era lo más lógico. Ella preparó su hogar para él, ajustando algunos círculos mágicos para facilitar su hipótesis. Lo sintió en cuanto él puso un pie en su templo. Era una sensación embriagadora, como un calor sofocante. Un calor intenso que ni siquiera Apolo podía igualar. El peso que soportaba con su poder crecía cada día, aunque probablemente él no fuera consciente de ello. Era, irónicamente, como Zeus. Una fuerza de la naturaleza que caminaba sobre dos pies. Todo el Olimpo era igual, cada uno creciendo en poder poco a poco con el paso del tiempo. Ella giró la mano, abriéndole su hogar al pasar junto a una columna. Hefesto parpadeó mientras observaba la habitación. Lo que una vez fue un templo abierto para todos, con mármol y columnas, se convirtió en un espacio cerrado. Las paredes estaban cubiertas de teoremas y bancos de trabajo. Era un espacio circular, un tema común en la mayor parte del Olimpo. Aunque en el caso de Atenea, se usaba principalmente para dar cabida a las múltiples copias de ella que deambulaban por el lugar. Estaban solos en ese espacio, con las zonas más alejadas de su hogar cerradas para él. No le importó, ya que no le interesaba una visita guiada. Atenea saludó con una sonrisa. Hefesto dijo estoicamente, esta es una intrusión bienvenida. Estaba por aquí y me di cuenta de que estabas en Atenas, dijo mirando a su alrededor. Normalmente tienes tu taller en el Olimpo, ¿no? El gruñido desdeñoso no era propio de ella. Su rostro estaba tranquilo como siempre, pero las puntas de su cabello negro azabache estaban entrelazadas con mechones rubios. Atenea. Es solo una discusión con Poseidón, murmuró. Tocó lo que no debía. Nada más. Ya lo resolví. Aunque todavía me duele. Le puso una mano en el hombro. No tenía fuerzas, pero el calor le pareció reconfortante.
No lo sabía con certeza, pero su animal divino chillaba por alguna extraña razón. Lo miró con los ojos entrecerrados, logrando que de alguna manera, gorgoteara hasta quedar en silencio. Hefesto rió, indicándole a su pequeño monstruo que se posara en su brazo extendido. Aún sigue siendo una molestia, ¿no? El pobre búho parecía a punto de estallar, temblando ligeramente. Era un conducto para todas las emociones que Atenea extirpaba y apartaba de sí misma. Parpadeó cada ojo por separado, con los ojos ligeramente saltones, lo que hizo que Hefesto frunciera el ceño ligeramente. ¿Está bien? Está bien, murmuró Atenea. Con un gesto de la mano, la lechuza se dispersó. Lo sintió un segundo antes de que ocurriera. Su mirada se dirigió rápidamente a las grietas que crecían en la piel de Hefesto, viendo a Ifrit salir volando como fuego líquido. Aún no entendía cómo lo hacía. No era biología. Había estudiado a Hefesto intensamente durante los últimos años, analizando cada dato que podía extraer de él. En realidad, eso le recordó. He terminado. Sintió un ligero tic en la mejilla al notar cómo él estaba absorto en las caricias de las plumas de Ifrit. Su capacidad de atención seguía siendo terrible. Un rasgo que ahora podía confirmar que era normal entre los semidioses hasta este momento. La mayoría eran débiles, así que no podía determinar con certeza si era común. Sin embargo, el primer semidios de su padre había nacido hacía poco, así que pronto podría confirmarlo. Hefesto, enfatizó. Él parpadeó, sonriendo suavemente a esa forma irritante. Ella no estaba segura de por qué la excitaba. Ciertamente no era excitación, lo sabía. Había renunciado a tales apegos, pues los consideraba innecesarios. Porque funcionó exactamente así. Sí. Atenea. Dijiste que habías terminado. Correcto. Puedo decir con seguridad que he estudiado tu biología hasta donde mis limitaciones me lo permiten. Dejó que Ifrit volara por sus dominios. En circunstancias normales, ella no lo permitiría, pero Ifrit era diferente. Sabía dónde no posarse. Ya veo. ¿Algo destacable? Sí. Tu divinidad y tus componentes mortales están completamente separados. O entrelazados. Vale. Y en algunos casos, moldeados juntos como las otras muestras de semidioses que he analizado. ¿Te das cuenta de que eso no tiene sentido? Toda tu biología es imposible, afirmó Atenea. Todo lo que eres no debería existir como lo hace. Tus partes mortales están sincronizadas contigo de una manera que otros semidioses no exhiben. Hace que parezca que soy una contradicción, reflexionó mientras caminaba a su alrededor. En muchos sentidos, sí. Tomemos como ejemplo al semidios promedio, explicó, señalando varios glifos y datos que conjuró. Cada semidios está conectado con su progenitor. Son conductos, divinos, pero mortales. Uno mostró un cuerpo parecido al humano, lleno de energía amarilla y azul. El cuerpo humano se adapta, ajustándose para facilitar la energía divina de sus padres durante sus etapas de desarrollo. Es por eso que desde el principio, pueden filtrar la divinidad, ya que todo su proceso de nacimiento integra la energía. Un trabajo notable, elogió Hefesto. Ella simplemente continuó, ignorando al orgulloso y esponjoso búho que le sonreía. Obtener lecturas precisas de cada semidios que he conocido ha sido un engorro. Mis muestras siguen siendo demasiado pequeñas. ¿Qué tal un semidios para un dios o dios actónico? ¿Y uno con un progenitor olímpico? Las diferencias pueden ser bastante desiguales. Por supuesto, murmuró Hefesto, pero hay variables más importantes. ¿Qué hay de la salud de los padres? ¿Su género? ¿Los componentes de su propia fisiología? Exactamente, sonrió Atenea. Aún queda mucho por investigar. Pero creo que ahora puedo darte con certeza las respuestas que has estado buscando durante estos últimos años. Él suspiró. Ya sé todo lo que quería saber. Ella lo ignoró y continuó como si no hubiera hablado. Él simplemente puso los ojos en blanco, sonriendo. Siempre le costaba cambiar de tema cuando estaba concentrada en el momento. Señaló el globo terráqueo que había creado. Era una esfera metálica, con todos los continentes y océanos representados con precisión. Como pueden ver, los semidioses pueden viajar libremente a los otros reinos, como es el resultado de su naturaleza humana. Se colocó una pequeña muñeca humana sobre este globo. Sin embargo, cuando llegó a una zona que Hefesto llamaría la actual Rusia.
Sin embargo, una vez que están fuera del ámbito de influencia de sus padres, se les corta la capacidad de usar esa autoridad. Chasqueó los dedos y se oyó el sonido de unas tijeras cortando una cuerda. Están conectados con sus padres, pero son distintos. Ella recogió al pequeño humano y filtró su poder a través de él. Pueden manejar más divinidad que cualquier otra especie mortal conocida. Pero incluso ellos tienen sus límites. De ahí la combustión, murmuró Hefesto. Ella asintió y dijo: se han convertido en una subespecie completamente nueva de humanos y dioses. Ya veo. ¿Pero qué sentido tiene esto, Atenea? Ella frunció los labios, intentando expresar con palabras lo que él era. Eres a la vez humano y divino. Un hombre. Un dios. Un semidios. Todo entrelazado en una existencia singular. Creo que estás simplificando esto un paso más de lo necesario. Ella lo miró expectante. Estás visualizando esto en un espectro enteramente biológico, afirmó Hefesto. Señaló la muñeca que había quedado reducida a escoria. Conjuró la suya trazando. Consideras a los humanos como una entidad puramente biológica. No lo son, hay otros elementos presentes. Él sonrió, y las grietas de su cuerpo se hicieron visibles al brillar con un intenso rojo volcánico. Ella se inclinó hacia adelante, observando cómo su cuerpo se adaptaba y giraba. Parpadeó al ver cómo una espada le atravesaba lentamente la piel. Fascinante, esto. Esto es un concepto en forma física. La pobre lechuza de Atenea intentó chillar una vez más para expresar sus sentimientos, pero una mirada intensa la silenció. Se volvió hacia Hefesto, que ahora caminaba animadamente por la habitación. Esto. Sí, esto encaja. De repente, apareció un diagrama de un niño pequeño formándose, con las diferentes etapas del desarrollo fetal a lo largo del proceso. Hefesto la observó trabajar un momento, fijándose en los sigilos. Aún no dominaba por completo el uso de las runas, pero ya las dominaba por completo. ¿Estás construyendo un semidios propio? Ella lo miró fijamente, ignorando por completo la pregunta que acababa de hacer, perdida en su propio mundo. ¿Cómo naciste? Guardó silencio, pues no quería desenterrar recuerdos que era mejor dejar muertos. Tanto los del Hefesto original como los de Emilia. Tengo la teoría de que tu naturaleza se debe a la constitución de tu nacimiento. ¿En qué se diferencian tus circunstancias de las de otros semidioses que he estudiado? El semidios de mi padre acaba de nacer, pero se niega obstinadamente a que vea a Perseo. Hefesto no reaccionó, pero el nombre de una de las primeras leyendas griegas lo hizo suspirar. Así que ha comenzado. Espera, ¿no estaba saliendo con una mujer mortal hace una semana? Ella puso los ojos en blanco. Al parecer, más de uno, desde hace bastante tiempo. Decidió morder el anzuelo por ahora, su curiosidad lo impulsó a adentrarse más en la conversación. ¿Qué quieres saber? Para empezar, ¿sabes cómo fuiste construido? Esa era una respuesta que Hefesto hubiera deseado saber. No. Sé que me formó ella misma, sea cual sea el método que haya usado para ello. Interesante. Así que los unieron. Fue así como lo dijo, como si hubiera confirmado una teoría tal como ella quería. Sus diseños también se ajustaron y las características de su hijo se volvieron mucho más claras. Pudo ver que su tasa de éxito hipotética había aumentado del 0,08% al 25%. Me parece gracioso que dediques tanto tiempo a algo puramente hipotético, murmuró. Ya me ayudaste a descubrir mis propios problemas con los niños y aún así sigues con algo así. ¿Qué, Atena? ¿Planeas tener un hijo o algo así? Lo había dicho en broma. Su sonrisa se desvaneció al abrir los ojos de par en par. Oh. Ella parpadeó, inclinando la cabeza. No tengo ningún deseo de compañía. Un chirrido sólido resonó por las cámaras, haciendo que el rostro inexpresivo de Atenea se desvaneciera y su cabello se tornara rubio por un instante. Regresó casi al instante. Pero la idea de tener hijos me intriga. ¿Es posible tenerlos sin pareja? Hefesto simplemente se encogió de hombros. No sé cómo hacerlo. Si lo supiera, te lo habría dicho. Ella se quedó quieta. Inclinó la cabeza, como si confirmara algo, antes de mirarlo directamente. Cierto. Deseabas tener hijos, pero tu cuerpo es incapaz de reproducirse. Disculpa por mencionarlo. Parpadeó. Era menos el recordatorio de su propia infertilidad, sino más bien el hecho de que ella hubiera intentado consolarlo. Está bien, Atenea.
Aún así, no es que importe. Sabes que Era no te explicará nada de su tejido. Ella me debe una. Él sonrió con suficiencia, acercándose a ella. Ella se resistió un poco al olfato que percibió al pasar. La forma en que se mezclaba con el de Hécate. Oyó de nuevo el maldito chillido de su lechuza, y el de Hefesto, más agresivo, pero lo contuvo. No sentía pasión, no era como ella entendía el deseo sexual. Pero había una sensación de afecto entrelazada con celos intensos. El contacto físico estaba ausente, pero sus malditas emociones seguían aflorando con este hombre. ¿Podrías mostrarnos tus tejidos? Rió entre dientes, mirando un banco de trabajo detrás de ella. ¿Podrías contarnos cómo combinar ropa y artesanías? Eso es ridículo, murmuró. Él jugueteaba con algo en su banco de trabajo. Era un juego de engranajes que ella estaba ajustando para un nuevo telar. Ares había hecho lo mismo y ella lo había dejado atónito. Solo lo observó ajustar los engranajes a la perfección, pasando un dedo con cuidado por ellos para tejer un hilo. Él giró los engranajes, sonriendo mientras un trozo de tela se unía en una sola hebra. Pero el principio es el mismo, dijo, volviendo a colocar los engranajes sobre la mesa. Es tan probable que Hera te revele sus métodos como que tú se los reveles a ella. Odiaba la lógica que lo hacía tan lógico. La forma en que lo hacía aún más deseable, esa forma extraña y retorcida. Se suponía que debía estar ardiendo, con el cuerpo encendido por la necesidad de copular. En cambio, era como una caricia fría, la necesidad de continuar su conversación, de seguir en su compañía. Este encuentro, por ligero que fuera, era algo que realmente anhelaba, y la idea de compartir era una que no le gustaba demasiado. La parte más condenable. Ni siquiera habían empezado a teorizar nada a fondo. Se les había ocurrido una idea. Nunca hemos hablado de eso, susurró. Sintió un cosquilleo en la espalda por un instante. Había un atisbo de algo en su voz. El recuerdo de Hécate lo hizo retroceder, observándola con atención. ¿De qué se trata? Si le disgustaba su distanciamiento, no lo demostró. En cambio, su voraz apetito por el conocimiento se abría paso en sus ojos. Tu pago. Por mi conocimiento. Ella se inclinó hacia adelante. Deseo estudiarte. Ya tenés completamente. Sin disección, pero quiero ver cómo te crearon. Parpadeó. ¿Quieres hacerme ingeniería inversa? Rió entre dientes con incredulidad. Sí. Te lo juro, no te pasará nada malo. No quería. En realidad no. Pero la idea de tener hijos era constante. No podía tenerlos biológicamente. Era como una mula. Vivo, sano, pero incapaz de reproducirse. Era un riesgo. Pero uno que al menos quería intentar. Quizás si ella volvía a fracasar, al menos podría acallar ese deseo. Muy bien. Ella le puso una mano en el pecho de inmediato. Su energía se filtró en él y sintió una sensación de armonía. Ya había sentido la divinidad de Artemisa y Apolo antes. La de Apolo era más volátil. Le azotaba el cuerpo como un cuerpo extraño. Artemisa era diferente. Seguía sintiéndose mal, pero era una leve molestia en lugar de un dolor voraz. Sin embargo, el de Atenea estaba frío. Si acaso, era agradable. Como agua fría en pleno día de verano. Atenea parpadeó, inclinando la cabeza. Qué extraño. Antes de que tu cuerpo me rechazara por completo. ¿Otra rareza? Murmuró. ¿Está relacionado con la compatibilidad? Quizás. Pero ¿qué pasa si tiene más que ver con la emoción que con la biología? Se acercó un poco más, observando algo en su clavícula. Una marca de mordisco que había desaparecido hacía tiempo, solo presente con el recuerdo persistente de Hécate. Explícame, dijo ella, con un tono breve y los ojos todavía fijos en su clavícula. Quería repetirlo. La confusión solo le empeoró el ánimo. Estoy más cerca de Artemisa que de Apolo, reflexionó, sin notar el tic en el ojo de Atenea. Se frotó la mano en la barba incipiente, y su voz gruñona resonó en sus aposentos. Quizás sea una cognición mental la que dicta la compatibilidad. Parpadeó, filtrando la información. Él sonrió levemente al ver cómo ladeaba la cabeza. Se parecía mucho a los búhos que adoraba. De repente, se irguió bruscamente, mirándolo fijamente. ¿Te sientes seguro conmigo? Por supuesto. Siempre cumplió su palabra. Nunca traspasó los límites.
Apolo insistía una y otra vez. Pero Atenea nunca. Preguntaba, sí, pero lo dejaba pasar con la misma rapidez. ¿Por qué? Bueno, somos amigos, ¿no? Lo decía en serio. Apolo seguía intentando arreglarlo e ignoraba por completo sus límites. ¿Atenea? Atenea era respetuosa y por eso, una buena amiga. No le hizo daño que ella tampoco le hubiera pisado los talones, por así decirlo, como los demás. Incluso Artemis, a pesar de toda su amistad, estaba lejos de ser perfecta. Recordó haberla impedido a ella y a Apolo asesinar a esa mujer y a sus hijos. El ceño fruncido que se extendió por su rostro fue un sombrío recordatorio de lo que había evitado por los pelos. Tuvo muchísima suerte de haberlos atrapado en el Olimpo antes de que se fueran. Aún así, Hefesto se estremeció un poco al sentir las manos de Atenea acercándose a su pecho. Bajó la vista y vio cómo ella tenía ambas manos en el interior de su quitón. ¿Es eso necesario? No lo sé, dijo ella, rozando suavemente sus pectorales con los dedos, pero estoy aprendiendo mucho. La forma en que tu núcleo divino encaja a la perfección con tu alma mortal. Es fascinante. Una chispa de algo. Su alma humana era más de lo que parecía. Toda su construcción era de fabricación normal, pero había algo allí. Era como si lo hubieran alterado. ¿Era ese el secreto? Copió todo lo que pudo, fijándose en la estructura del cuerpo, sus huesos, sus vasos sanguíneos. La plantilla completa de Hefesto se redujo a un flujo de datos sin procesar. Frunció el ceño y se separó de él. ¿Atenea? Estoy pensando, susurró, mientras sus ojos seguían ecuaciones e ideas que solo ella veía. Si murmuró, esa sería la única manera. De lo contrario, es imposible. Ella puso una mano sobre su propio vientre. ¿Qué es? Usó un marco. Un alma existente y vacía para crearte. No es que nunca tuviera pareja. Es que evitó la necesidad de una al tener una plantilla para el resultado. Hefesto lo imaginó como una página para colorear. El diseño ya estaba terminado, pero las cualidades, el color y los detalles eran tuyos. Sin embargo, eso generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo era posible que Emilia fuera la pareja perfecta para el anciano Hefesto? Sabía que Rin había sido anfitrión de Ishtar en Caldea varias veces, así que sabía que existía cierta compatibilidad con mortales y dioses. Sin embargo, ¿estás diciendo que mis mitades mortal y divina son parejas perfectas? Ella asintió, todavía cubriéndose el estómago. Claro que sí. Nacieron juntos y se entrelazaron cuando naciste. ¿Hay algo que deba saber? Por supuesto que no, sonrió. Mentirles a los dioses era divertidísimo cuando asumían que no se podía mentir. Además, Hefesto siempre intentaba ser lo más sincero posible, salvo en las raras ocasiones en que se hablaba de sus orígenes. Volvió a fruncir el ceño, mirándose el estómago. La observó un momento, dominado por la curiosidad. Se inclinó un poco hacia adelante, imitando la mirada de ella. Atenea. ¿Qué estás haciendo? Intentando dar a luz, obviamente. Parpadeó, con una risita entrecortada. Ella levantó la vista y para su sorpresa, su cabello se volvió castaño, sus ojos más como una tormenta que como acero. Su rostro se contorsionó en un puchero que solo pudo llamar adorable. Hizo que la pequeña risita se convirtiera en una carcajada estridente. Intentó disimularla, apartando la mirada mientras se sujetaba un poco los costados. Atenea frunció el ceño levemente. Se le atragantó la garganta al ver su sonrisa, amplia y llena de dientes. Aún así, se armó de valor. Debes dejar de burlarte de mí inmediatamente. Eres adorable. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Se puso rígida y un rubor apareció en su rostro por primera vez en su vida. Era extraño ver un tono dorado en su rostro. Con el rabillo del ojo, vio a su búho suspirar de alivio, erizando sus plumas para relajarse. Como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No me gusta que te rías de mí. Su voz se apagó y le agarró la mano. Ella la miró fijamente, el calor que ahora le quemaba la piel fría. Lo miró fijamente mientras él señalaba algo. Los humanos no dan a luz así. El niño no aparece por arte de magia. Ahora me siento realmente insultada, susurró. Él simplemente rió entre dientes otra vez, haciéndola balbucear las palabras por primera vez en su vida. Detén esto inmediatamente. Su voz se alzó al cerrar la boca de inmediato.
Su búho se expandió como un peluche, con el pecho inflado como un globo en las vigas. Hefesto negó con la cabeza. Una oleada de emociones desconocidas se filtró desde su conexión. Levantó la vista, pero Atenea ya las había ocultado. Miss. Disculpas por mi arrebato, dijo con calma. Él la miró de nuevo, notando su cabello negro y sus ojos gris acero. No. Lo siento, dijo Hefesto. Debí saber que estabas haciendo otra cosa. ¿Qué pasó? Te escucharé. Se sostuvo el estómago y notó que sus ojos no brillaban. Ella apartó la mirada. El pensamiento luchaba en su interior. ¿Puedes mirar?, susurró. Él parpadeó y la miró fijamente. ¿Qué? Ella le dirigió una mirada vacía, esperando que él la alcanzara. ¿Está seguro? Ella asintió. Sus ojos brillaron y vio más allá de su caparazón mortal. Vio la verdadera forma de un dios. No era algo que pudiera expresarse con palabras, como la belleza de una persona o el azul del cielo. Era como si los conceptos e ideas que hicieron de Atenea quien era se revelaran ante él. Si tuviera tiempo, podría estudiar su verdadera forma y conocerla por dentro y por fuera. Sin embargo, no era para eso que estaba allí. En el centro de esa forma estaba la pequeña esfera de la niña que ella intentaba crear. No estaba seguro de a qué se refería, pero podía ver que era solo el proceso. Era como si los pasos para crear a esa niña estuvieran alineados, su hipotético proceso se hubiera alineado para crearla. No tenía forma, ni rasgos en absoluto. Era pura idea. Carecía de vida. Carecía de alma. La chispa de la vida no podía ser encendida solo por ella. Ya veo lo que quieres decir, dijo, con la mirada apagada, le faltaría chispa. ¿Alguna idea? ¿En serio? Creo que necesitarías un compañero, la verdad. Golpeó sus piernas y la adamantita blanca que había estado oculta a la vista humana quedó en plena exhibición. Dudo que quieras que tus hijos terminen físicamente distorsionados como yo lo estuve. Ella se quedó mirando sus extremidades. No eres tu forma, ¿lo sabes, no? Él sonrió, colocando sus manos sobre cada uno de sus hombros. Conozco a mi amiga. ¿Qué te ha provocado esto? Aunque no creo que seas una mala madre, nunca me has dado la impresión de querer criar hijos. Ella se encogió de hombros sin importarle. Se trata menos de eso y más de poder hacerlo. Ella respondió a su decepción con apatía y lógica. Puse un obstáculo. El niño no nacería a menos que yo lo deseara. Deseo comprender el proceso, nada más. Quizás algún día me asalte el deseo de tener hijos, pero por ahora, es mera curiosidad. Se frotó el vientre, moldeando algo de la divinidad. Carecía de la habilidad de Hera para tejer con un simple pensamiento. Es inteligente simplemente. ¿Dejar eso ahí? Preguntó Hefesto, notando cómo ella mantenía todo el proceso listo para funcionar, como una llave lista para arrancar, solo necesita un giro. Está protegido en mi interior mientras lo desee. No logro encontrar el método para impulsar su creación. Sin un marco, simplemente no tomará forma, es puramente hipotético, nada más. De esta manera, puedo ajustar libremente el método y el procesamiento en tiempo real, según me llegue la inspiración. Él sonrió, sacudiendo la cabeza ante su naturaleza impaciente. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Hizo un gesto hacia sí mismo. Solo estoy notando la falta de marco. ¿Me copiaste, no? Ella lo miró como si fuera un idiota. No consientes eso. Además, el niño no está formado, solo es una hipótesis. Se encogió de hombros. No quiero tener un hijo ahora mismo. En cambio, he hipotetizado el proceso dentro de mí, creando una réplica de cómo comenzaría y terminaría. Has dicho que cualquier experimentación entre los tres debe ser pura teoría. Yo simplemente he cumplido mi palabra. Se encogió de hombros. ¿Cómo lo hace Apolo? Justo. El silencio confortable permaneció. Sin embargo, la idea no la abandonaba. Por un instante, solo un instante, se configuró el marco mental. Sus rasgos. Sus rasgos. Sus patrones y habilidades se entrelazaban en un caparazón mortal. Al principio, asumió que un dios sería el resultado hipotético. Sin embargo, su divinidad no era algo a lo que pudiera apegarse. Era demasiado imperfecta para el proceso. Sin embargo, su mitad mortal, aquella quemada en la divinidad incompatible, ese marco era posible. Era algo extraño. El mortal puro no funcionaba. El dios puro no funcionaba. Pero ese extraño punto medio que se podía inferir de él.
Sí funcionaba. Solo cuando sus dos componentes se superponían, el marco se acercaba a funcionar. Aún quedaban innumerables variables por considerar en el futuro lejano. Pero ella lo había logrado. O al menos creía haberlo hecho. Frunció el ceño al notar una imperfección bastante incriminatoria. Atenea. Frunció los labios. Retorció algunas cosas más, su cerebro contrarrestando innumerables cálculos en su proceso imaginario. Atenea. Ella parpadeó. No funciona. ¿Qué? Ella lo miró. No funciona, ni siquiera con tu marco de trabajo. ¿No acabamos de hablar de eso? Preguntó secamente. Es teórico. Al fin y al cabo, tengo el bloqueo. Sí, como siempre dices. Solo. Ten cuidado, esto no es una ciencia exacta, dijo Hefesto arrastrando las palabras. Por supuesto. Nunca me equivoco. Ella ignoró la sensación de hacer pucheros ante la forma en que él la miraba. Como si supiera que sus palabras eran falsas, lo cual no era cierto. Entonces no funciona. El cuerpo está formado, dijo Atenea, pero le falta alma. El proceso se marchitaría incluso antes de comenzar. Veo. De hecho, sintió que su corazón se tambaleaba un poco. Lo abatido que parecía. La mayoría de las veces, para los dioses, los hijos eran una consecuencia. Sin embargo, parecía angustiado ante la idea de que no fuera su destino. Sin embargo, no permaneció deprimido mucho tiempo, volviendo su atención a Atenea. ¿Esta curiosidad tenía algo que ver con Perseo? Ella sonrió levemente. Sí, de hecho. Es fuerte, mucho más fuerte que el semidios promedio que he conocido. Un hijo mío podría confirmar si la divinidad del padre tiene algo que ver con el potencial del niño. Aunque es solo mi impaciencia. Simplemente esperaré a que los demás engendren su propia descendencia para confirmarlo. Ella tarareó un poco, frotándose los dedos. Me permitieron ver a Perseo solo un momento. El pequeño bebé podía echar chispas. Recuerdo el hormigueo en el dedo. La pobre madre recibe sobresaltos de vez en cuando mientras amamanta a ese niño. Bueno, él es el hijo de... Su voz se quedó en silencio. ¿Hefesto? Su voz se fue apagando y de repente un pensamiento le vino a la mente. Perseo. Las palabras resonaron en su mente. Tocó lo que no debía. Nada más. Lo he resuelto. Aunque todavía me duele. Sus ojos se abrieron lentamente. Atenea. ¿Qué hizo Poseidón? Ella respondió sin importarle el significado de sus palabras. Se atrevió a seducir a mi sacerdotisa. Ambos fueron castigados como corresponde. Él se giró para irse. Ella parpadeó tras él, dejando de lado por un momento la idea de borrar su estructura interior. Hefesto salió de sus dominios y rápidamente de su templo. Ella no podía seguirlo o no quería. A él, con razón, le daba igual en ese momento. Había salido del dominio de Atenea y había regresado al reino de los hombres. Aún estaba dentro de su templo cuando se topó con una joven. Se puso la capucha, para no llamar más la atención. Aunque no sirvió de mucho. Ella se estremeció un poco al ver al hombre más grande que se alzaba sobre ella. Disculpe, dijo con voz áspera. Ella se animó al instante. Sí, señor. ¿Existe una sacerdotisa llamada Medusa? La pobre muchacha parecía marchitarse ante él, con un peso que no quería recordar apoyado sobre sus hombros. Ella se fue, susurró, rompió a los inquilinos y por eso se fue. No le gustaba cómo sonaba esto. Sabía que vagar por Grecia sería en vano en general. Era un solo ser, incapaz de dispersarse por varios lugares a la vez. Había visto en qué podía convertirse una vida de servidumbre al pueblo. Y no quería saber nada de ello. Se lo debía a Emilia. Sin embargo, eso no significaba que estuviera ausente de los impulsos que impulsaban al héroe de hierro forjado. No permitiría que esta farsa ocurriera delante de él si podía evitarlo. Sin embargo, este no era su mundo. ¿Era esta Medusa como el de Emilia? O peor aún, ¿era una chica normal convertida en monstruo? ¿Era, de alguna manera, curiosamente, solo un monstruo para empezar? Necesitaba confirmarlo. Solo entonces podría tomar la acción apropiada. ¿Sabes dónde fue? La chica lo miró con enojo, pero se quedó paralizada al instante al ver sus ojos dorados. No eran humanos. Solo había visto a la diosa Atenea una vez, cuando juró servir a su templo. El ligero cosquilleo que había sentido con Atenea estaba presente con este hombre. Este era un dios.
Se estremeció un poco, señalando hacia el norte. A veces iba al norte, hacia la costa. Decía que le traía paz. Se giró y salió del templo. No pudo evitar las miradas que lo seguían, pero no eran las más difíciles de esquivar. Se agachó rápidamente hasta una calle bastante desierta y saltó. Las casas bajo él no resistirían su peso al estrellarse contra ellas. Sin embargo, a esa altura, debería poder invocar a Ifrit sin que nadie lo notara. Ella se desplegó a su alrededor, llevándolo rápidamente hacia las playas del norte. Analizó todo lo que veía desde las alas de Ifrit, notando largas trincheras en la arena a medida que se acercaba a la costa. No hacía falta decir nada. Ella giró a la derecha, arrastrándolo rápidamente a la arena. Aterrizó con la mayor suavidad posible, acurrucándose en las grietas de su hombro derecho, que se cerraron al entrar. Él se arrodilló junto a la zanja, notando que su grosor era mucho mayor que el de cualquier serpiente nativa de Grecia. Tenía un par de días, y la arena casi se la había llevado el viento. Notó que el rastro iba directo al agua, solo para reaparecer donde él estaba arrodillado. Debió haberse mirado en el agua, murmuró, o al menos lo intentó. El agua del mar rara vez se reflejaba en la costa, pero eso indicaría un nivel de pensamiento bastante humano. Miró a la izquierda, observando las cavernas rocosas a las que parecía conducir el sendero. Colocó la mano sobre la superficie y cerró los ojos mientras su divinidad se filtraba por la tierra. Atenea luchaba contra él, más por confusión que por cualquier otra cosa. No podía oírla. La voz de la diosa de la guerra ya no tenía forma humana. Supuso que podía agudizar su oído igual que su vista, pero... Honestamente, al menos intenta resolverlo, dijo Styx. Solo sonrió agradecido mientras las melodiosas notas que apenas podía oír se hacían más claras. La música se convirtió en palabras y el tono seco de Atenea resonó en su cabeza. ¿Qué haces? No te corresponde meterte en esta situación. Vete y yo. Lo cortó. Siempre había dudado de su conocimiento futuro. ¿Cuánto podría cambiar realmente? Con lo limitado que era, podía moverse con mayor rapidez y eficiencia de lo que Emilia jamás podría concebir, pero eso no contribuía a mitigar el hecho de que era un individuo singular. No era un dios verdadero en el sentido de los demás. No podía dividir su consciencia en múltiples cuerpos y existir simultáneamente en múltiples áreas. Salvar a uno significaba sacrificar a otro. Fue la verdad más dura que Emilia tuvo que aprender. Una lección que Hefesto había aprendido. Su respuesta: que no pudiera salvar a todos no significaba que no pudiera salvar a los que tenía delante. Su alcance era inmenso. Lo mínimo que podía hacer era intentarlo. No ignoraré esta injusticia, murmuró Hefesto. Se aseguró de que Atenea lo escuchara. A pesar de su amistad, lo malo estaba mal. No era el hombre indeciso ante el inframundo, pero tampoco era un tonto. Ya estaba ideando maneras de proteger a Lemnos de cualquier represalia de Atenea que pudiera surgir de esto. Yo soy el hueso de mi espada. Su corazón se endureció al mirar hacia la cueva litoral. Había suficiente tierra para que alguien pudiera subir a la superficie y entrar. La preocupación por su gente era grande. Pero estaba bien. Él podía soportar lo que otros no podían. El acero es mi cuerpo, él podía luchar contra lo que otros no podían. El fuego es mi sangre. Podía salvar a la gente, ayudarla. Sin embargo, se negaba a cargar con la vida de todos los mortales porque ese era un mundo de imposibilidades. Haría todo lo que pudiera. Como ahora. He fabricado armas más allá de los límites. Lo sintió en el pecho, algo que se agitaba en su interior. En el mundo de Unlimited Blade Works, los engranajes cambiaron ligeramente, y todas las cuchillas se posaron en el suelo, ahora despejadas, sin ocultarse tras rocas o árboles. Los bosques, antaño frondosos, desaparecieron, convirtiéndose en un Sahara más disperso. Sin embargo, incluso sin árboles, el mundo se sentía más pleno, más brillante, más definido. Aún no estaba allí, la espada ilimitada Works de Hefesto. Pero llegaría allí algún día. Por ahora, tenía mayores preocupaciones y una mujer que encontrar. No era descabellado deducir que se había refugiado en la cueva junto al mar. Estaba apartada y Atenas no parecía tener ningún puerto cerca de esta playa. Probablemente estaba casi despejada. Se giró, frunciendo aún más el ceño. Estaba tan cerca del océano y la voz de Atenea era apagada, pero en cambio, sintió una nueva sensación.
como dagas que se arrastraban suavemente por su espalda, el frío acero cerca de su columna. Lo observaban. La caverna estaba oscura, pero su vista podía ver más allá, revelando una serie de senderos y marcas de garras. Toda la caverna estaba sembrada de los estragos de una rabieta, una con la fuerza suficiente para dejar surcos en la roca. Su nariz se crispó, percibiendo un ligero olor a pescado crudo. Se quitó la capucha y se arrodilló en el suelo. Cerró los ojos y esperó. Silbido. Se giró, agarrando a su atacante por el cuello. La mirada que dirigió a Medusa no la tranquilizó. Su rostro era algo parecido al de un humano. Tenía ojos y boca humanos, aunque con colmillos, y un peculiar peinado de 12 mechones seccionados cerca de la cabeza, que se curvaban sobre sus hombros. Todo su cuerpo estaba teñido de sombra, un tono umbral que absorbía la luz que la rodeaba. Era el tono perfecto para alguien que cazaba de noche. Sus ojos eran de un verde vibrante, y el iris prácticamente brillaba contra la esclerótica negra. Si bien la parte superior de su cuerpo era de aspecto humano, la inferior era de una serpiente. Desde su cintura comenzaba una enorme cola escamosa, mayormente negra con pedazos verdes quemados en los bordes de sus escamas. Sus ojos se abrieron de par en par cuando su cabello cobró vida, el cabello una vez liso y seccionado, alzándose con sus propias cabezas de serpiente. 12 en total miraron fijamente a Hefesto. Sus músculos se contrajeron un poco, tensándose mientras su maldición se abría paso en su sistema. Rápidamente giró, arrastrando a Medusa por el aire para estrellarla contra el suelo. Se inclinó hacia adelante, presionando su antebrazo contra su clavícula para mantenerla inmovilizada. Su cola se envolvió alrededor de su cintura. Rápidamente clavó su mano izquierda en el suelo junto a su cabeza, usando refuerzo para mantener el agarre. Ella siseó de nuevo, destrozando todo lo que pudo mientras intentaba inútilmente apartarlo. Frunció el ceño un poco, notando que el suelo comenzaba a agrietarse incluso con su refuerzo. Siseó aún más, aguzando la vista al ver las grietas de su cuerpo. El tono carmesí era un calor tenue, pero más que suficiente para filtrar su maldición. Era poderoso, casi repugnante, pero comparado con la medusa de los recuerdos de Emilia, faltaba. Tranquilízate, estoy aquí para ayudarte. Un siseo se convirtió en rugido cuando su boca se estiró para revelar hileras de dientes. Podía verlo en la forma en que los dientes se entrelazaban a lo largo de su boca y garganta. Esta transformación no había terminado. Todavía se estaba transformando en lo que fuera que se convirtiera la reina Gorgona. No había ningún pensamiento tras su mirada, solo puro instinto. Conjuró una segunda copia de Rule Breaker. En momentos como este, realmente desearía poder rastrear a Tsumukari Muramasa. Gruñó cuando la piedra cedió bajo su mano izquierda. Rápidamente agarró a Rule Breaker mientras la fuerte cola de Medusa lo lanzaba al otro lado. Se estrelló contra la pared de la cueva con tanta fuerza que reverberó por los túneles. El eco hizo que Medusa se encogiera ligeramente, desacostumbrada a la fuerza de sus sentidos, tapándose los oídos con las manos. Sería tan fácil, murmuró Hefesto, lanzándose hacia adelante. La espada definitiva, forjada por la habilidad de Senji Muramasa. Era lo que muchos llamarían una completa tontería. Medusa giró bruscamente, su corpulencia opacó la fuerza bruta de su cola. Se movió con rapidez, deslizándose por el suelo boca abajo. Hefesto respiró hondo, giró a Rule Breaker y lo sujetó con fuerza, observando atentamente a la gorgona. Si alguna vez hubo un noble fantasma que Emilia anhelaba con toda su alma, era Tsumukari Muramasa. En lo más profundo de su mente, Emilia siempre supuso que Alaya se aseguraba de que nunca pudiera copiarlo, por temor a que de alguna manera, pudiera romper su contrato. En cambio, se quedó atrapado con el arma actual. Aún así, esto no era un humano, ni un sirviente, ni mucho menos un dios. Era solo un monstruo, movido por su instinto. Así que hizo lo que cualquier animal acorralado haría. Ataque. Se abalanzó de nuevo, pero Hefesto la dominó rápidamente, esquivando su embestida y sujetándola del cuello con un solo brazo. Extendió las manos hacia atrás para sujetarlo, incapaz de usar la fuerza de sus extremidades humanas para zafarse. Ante la conmoción, las piernas de Hefesto la rodearon por la cintura, sin que ella se moviera en medio de sus forcejeos. Ella chilló, golpeándose contra las paredes para derribarlo. Él cerró los ojos, acallando todos sus pensamientos. Y apuñaló. Era una sensación extraña usar rompedor de reglas.
Requería que alguien conociera el flujo de maná y la construcción de lo que intentaba cortar. Era lo que convertía a Medea en un monstruo. Su comprensión intuitiva de la magia le permitía aprovechar al máximo su único noble fantasma, dejando a Emilia e incluso a Hefesto solo con la capacidad de hacer un intento superficial de usar sus habilidades. Por eso le había dado la espada a Hécate. Con ella podía romper el vínculo entre él y Afrodita si él quería. Si estaba dispuesto a ayudar a Afrodita en su situación compartida, era imposible que no encontrara una manera de escapar si alguna vez fuera necesario. El problema obvio era que él no era Hécate. Podía sentir los hilos de esta maldición y no se parecía en nada a lo que conocía. No era una estructura de sigilos y runas. Ni tampoco las ecuaciones matemáticas de otras ramas. Era un caos único de propósito divino, envuelto en la ley divina. Cada línea que cortaba metafóricamente consumía su divinidad. Costaba mucho más de lo que esperaba, aunque no corría peligro de agotarse. Los orígenes de Rule Breaker, que giraban en torno al linaje de Helios, eran la única razón por la que no se rompía sin más. No era como sus otros nobles fantasmas, robustos y fuertes. Era delicado y preciso. Podía usar su divinidad para potenciar sus armas al máximo, pero con esto. Tenía un límite. 1. 3. 19. No estaba seguro de cuánto de la maldición estaba eliminando mientras hundía la hoja más profundamente en el pecho de Medusa. Debió de ser doloroso, la forma en que tuvo que girar sutilmente el cuchillo para cortar otras hebras. Sintió que su mano se calentaba y que sus ojos se abrían. Su mano crujía no con energía roja, sino blanca. Atenea, gruñó. Intentaba sobrecargar su propio cuerpo. En cierto modo, le resultaba curioso la idea de llenar su cuerpo de divinidad. Todos habían asumido que nunca se había molestado en aprender a protegerse de ella, que simplemente fluía dentro de él. Claro que requiere un esfuerzo consciente, pero no era difícil sellar las grietas de su cuerpo. Sintió incredulidad cuando la expulsaron de su organismo. Sin embargo, no era tonta. Fue instantáneo cuando su propia interferencia se transfirió de él a Rule Breaker. No. La espada se hizo añicos antes de que pudiera terminar. Podía verlo, Atenea envolviendo la maldición tan completamente en Medusa que lo que antes eran hilos visibles ahora era un complicado rompecabezas cohesivo. Sintió a Medusa retorcerse bajo sus brazos. Podía oír cómo los huesos se rompían y su voz gorgoteaba de dolor. La abrazó, intentando cualquier cosa para aliviar su sufrimiento. Su cuerpo se estremeció, líneas negras fluyendo de él. Algo se movió. Pero estaba fuera de lugar, como si algo se hubiera saltado o estuviera incompleto. Yo, quien soporta $C. Su voz temblorosa se suavizó al exhalar un suspiro de alivio. Era un dolor punzante que le subía por el brazo hasta el hombro, pero, sinceramente, se había sentido peor. Podía moverse y hablar con normalidad si era necesario. Cuando sus huesos finalmente dejaron de moverse, notó una sensación de poder en ella. No era más fuerte, ni mucho menos, pero había en ella un misticismo mayor que antes. ¿Estás consciente? La mujer en sus brazos empezó a forcejear y él la soltó al instante. Se puso de pie de un salto, cubriéndose el pecho desnudo. Se tensó al sentir una tela carmesí envolviéndola. Le cubría los hombros, lo suficientemente larga como para arrastrarla alrededor de los pies si era necesario. Se giró y miró fijamente al dios. Lo recordaba todo. Hefesto suspiró, observando su piel y su rostro. Ahora era aún más humana. Lo único inhumano eran los bocadillos en la cabeza y sus brillantes ojos verdes. Sin embargo, había más en ella, eso lo percibía. ¿Estás bien? Aléjate de mí, gruñó. No quiero hacerte daño, la tranquilizó. Ella no quería saber nada de eso y retrocedió aún más. Me niego a entretenerte como la última vez. Váyate. Ya he sufrido bastante aquí. Hefesto miró por encima de su cabeza, notando el poder de Atenea. Siempre se había preguntado cómo era la ley divina. No era visible en el sentido de que podía verse, pero había una presión allí, algo que Atenea no podía superar, ni siquiera con su inmenso poder. El castigo había sido impuesto. Ella ya no podía interferir más. En teoría. Solo quería ayudar. ¿Me ayudaste?, gruñó Medusa. Sus dientes se extendieron y el blanco de sus ojos se tornó negro como la tinta. Pudo ver cómo sus dedos también se ennegrecían, afilándose en garras escamosas. Sus piernas, por lo que pudo ver, también mostraban un patrón escamoso. ¿Polimorfismo?, se preguntó Hefesto.
Vete. Vete. Se acercó más, con las manos levantadas. No estoy. Vete. Se acercó un poco más, observando la masa de energía que se cernía sobre su cabeza. Cuando iba a abrir la boca, gritó al ser agarrada y apartada. Apartó la mirada mientras la divinidad de Atenea se abría paso a través de la ley divina, usando una escapatoria para intentar devolver a Medusa a sus dominios. En lugar de eso, atrapó a Hefesto. Negó con la cabeza, intentando quitarse las náuseas del estómago. Su visión se tranquilizó, aún ligeramente temblorosa, al cruzar miradas con Atenea. Su boca era recta, su expresión estoica, pero sus ojos estaban muy abiertos y su cabeza ya estaba inclinada hacia la izquierda. «Te has excedido», dijo simplemente. «¿De verdad?», preguntó él, rodeándola. Sus pasos resonaron con una firmeza mortal, un eco que resonó con el silencio entre ellos. «No sabes nada», afirmó, metiéndote en asuntos que no te incumben. «Solo lo sabías de pasada». «¿De paso?», se burló. «¿Qué importa si fue de paso o si la conocía desde hace un siglo? Atenea, convertiste a una mujer en un monstruo. Ella profanó mi templo», explicó, «destruyó sus votos en la santidad de mis dominios. ¿Crees que puede romper esos votos sin consecuencias?». Él entró directamente en su espacio, sin miedo a la diosa de la guerra. «¿Te comportas como si ella tuviera opción? Dudo mucho que Poseidón se vaya simplemente con un no». Ella parpadeó y lo miró fijamente. «Has deducido su crimen». Por un momento, admitió que se asustó un poco. Mantuvo la compostura mientras mantenía la mirada fija en Atenea. Su pobre búho era. Hefesto parpadeó ante la furia que su búho exhibía hacia él. Lo miraba fijamente. Ya no era un ave cómica, sino la imagen del presagio de muerte que los griegos creían que representaban los búhos. Era un extraño contraste entre Atenea y su bestia divina. Le daba una carga que él no esperaba. Como un cachorrito que de repente se convertía en un lobo gruñón. «No fue tan difícil de entender», fanfarroneó Hefesto, «tú y yo sabemos que no hay una única manera de que Medusa salga ilesa de eso». «Ella no hizo nada», se burló Atenea, «solo lo invitó a mi templo y fornicó con él». «¿Y qué si lo hizo?», dijo, terco en su postura, «eso justifica». «Está justificado». Sus palabras resonaron con acero, sus ojos y su cuerpo brillaron para combinar con la rabia interior que se estaba formando. «Es mi templo», siseó, «mis reglas. Mi dominio. No el tuyo. No puedes interceder en asuntos que no te competen». Estaba mal. Estaba bien. Ella espetó, su cabello rubio claro brillando. Sus ojos se oscurecieron a un gris tormenta, olvidando su lanza mientras simplemente se dirigía hacia su rostro. «Tú y tu arrogancia». Ella lo miró fijamente, detestando en parte cómo su calma dio paso a la sorpresa. Ya no podía molestarse. La confusión en su mente se estremecía. «Me faltaste el respeto». Casi podía saborear su ira, la forma en que lo atacaba. «Te consideras un campeón del pueblo». Ira con un toque de celos. «Dices una cosa y simplemente te metes en la cama de otro en cuanto puedes». «Espera, ¿qué?», murmuró. Sus palabras quedaron atrapadas solo por un momento, y Hefesto respondió con palabras llenas de ira justa. «Hablas como si te molestaras en investigar algo». Se estremeció al sentir su calor abrasador, y sus emociones se entremezclaron en una extraña mezcla de rencor. «No necesito investigar. Necesito que confíes en mí». «Confiar en ti», se burló. «¿Para qué? ¿Para qué decidas que sacrificar a un mortal por una mezquina venganza contra Poseidón es justo? Él intercedió en tu templo, ¿seguro que hay otras formas de vengarse? Me estás llamando perezoso. Te estoy llamando ineficiente. ¿Cómo te atreves?». Ella lo agarró por el quitón y él, a su vez, le agarró las muñecas. Ella se estremeció al sentir el intenso calor bajo su cabeza. Su agarre se apretó hasta el punto de lastimarla. En muchos sentidos, la mayoría olvidaba que Hefesto era mucho más fuerte que la mayoría. Le picaba una parte distinta de ella. La necesidad de conquista y batalla. El anhelo de ver quién ganaría realmente en una batalla entre ellos dos. Era la mayor desconexión entre ella y Ares. Su hermano se dejaba llevar por su naturaleza de la peor manera, Atenea lo evitaba. Hasta ahora. Ella lo empujó hacia su banco de trabajo, mientras su lanza se formaba junto con un escudo elaborado divinamente. «Entonces recurrimos a la violencia», murmuró. «No finjas que no te pasaste de la raya.
Querías insultarme y sufrir las consecuencias. Una estocada que había atravesado fácilmente a Apolo y Artemisa, fue desviada al instante. Se formaron dos dagas de caza, una blanca y otra negra. Lanzó una, y la cabeza de ella la esquivó sin problema. ¿Qué es él? Se agachó instintivamente mientras sus pensamientos se desvanecían, abriendo mucho los ojos al ver que la espada negra volvía a su mano. No había divinidad involucrada, ni siquiera magia. Tardó un instante en comprender que de alguna manera, él había creado una especie de magnetismo espiritual entre sus dos armas. Lanzó la otra, abalanzándose sobre ella, arrodillada. Golpeó con su rodilla metálica, impactando su escudo con un estruendo. Salió despedida hacia la trayectoria de la espada blanca. Usó su divinidad como punto de apoyo para ajustarse, impulsándose contra su propia energía para desviarse. Ella arrojó su lanza hacia Hefesto y ambos se unieron en una rápida confrontación. Ella absorbía todo lo que él le lanzaba, usando su divinidad para recuperar su arma y lanzar otro golpe penetrante. Él esquivó el ataque, por supuesto, pero ella no esperaba el hacha de dos manos que él conjuró. Aprovechó su paso lateral para golpearla con la piel del hacha en el costado. Apenas la rozó, a costa de que su lanza le cortara los brazos mientras ella le devolvía el saludo. Ella parpadeó, mirando fijamente la sangre dorada que goteaba sobre el azulejo. Miró a Hefesto y notó que su icor carmesí humeaba también en el suelo. La herida se cerró igual que la suya. Aunque notó que era más regeneración que recurrencia. Una nueva espada tomó posesión, una con un escudo hoplita. Sintió el corazón latir con fuerza en su pecho. Solo lo había sentido una vez con la ninfa Palas. Desconocía su nombre original, solo que se había ganado el derecho a llamarse así por la titán de la guerra. Fue ella quien convirtió a Atenea en el arma que fue en sus años de juventud, libre del cráneo de su padre. Ares. Apolo. Artemisa. Incluso Poseidón, la única vez que lucharon. No todos avivaban su ansia de combate de la misma manera. Ares era difícil, ninguno contaba con ventaja. Apolo y Artemisa no eran compatibles con ella, perdiendo considerablemente una vez que se resolvía en un conflicto divino. Aunque Atenea siempre sintió que los gemelos celestiales eran más de lo que admitían. Poseidón, sin embargo, perdió rotundamente. No en armas, sino en poder. Era demasiado débil para vencerlo aún. De ahí su castigo por Medusa. Funcionó, clavando el cuchillo en la cabeza delirante de Poseidón. Pero le faltó esa fuerza que su amiga Palas siempre tuvo antes de morir. Una que acababa de revivir hoy, especialmente cuando el puño de Festo le sacudió el cráneo. Su nariz sangró al romperse, al igual que su propia costilla se rompió con un rodillazo. Era tan implacable como Palas, usándolo todo a su favor para ganar. Conjuró un enorme arco negro, cargando una enorme flecha de acero. La idea de una balista se le ocurrió a Atenea en ese momento, aunque apretó los dientes cuando la flecha se disparó con un grito sónico. La detuvo con su escudo, lanzando su lanza de nuevo con todas sus fuerzas. Él lo paró, pero apretó los dientes cuando ella usó su propia flecha como segunda jabalina, atravesándole el hombro derecho. «Te tengo», declaró. Entonces llegó el fuego. Tuvo que retroceder de un salto, las llamas abrasadoras llenaron la habitación. Apretó los dientes, y los recuerdos de la única pelea que tuvo con Poseidón la inundaron. Esta era la razón por la que había perdido. La diferencia entre luchar contra un guerrero y un desastre natural andante. Las llamas se dispersaron rápidamente, y ella abrió los ojos de par en par mientras él las usaba como cortina de humo para acercarse. La sensación estratégica la azotaba profundamente, la forma en que este dios recorría un camino similar al suyo. Cuchillas surgieron a su alrededor, lanzándose con una fuerza inmensa. Quedó atrapada y se vio obligada a recibir un golpe directo al esternón. Se atragantó, volando a través de su dominio cada vez más extenso. Se estremeció en el suelo, sonriendo para sí misma mientras Hefesto dudaba un momento al cerrarla. ¡Ay! Una hoja más pequeña, similar a los cuchillos que había forjado, se clavó en la punta entre su pierna y el muñón. El metal se rompió, pero fue su divinidad la que hizo que su pierna perdiera fuerza al desestabilizar la suya. Lo agarró de su estado debilitado y lo golpeó contra la espalda. Ella creyó tenerlo bajo control. Su apalancamiento era dominante, sus piernas rodeaban sus brazos y sus codos le rodeaban el cuello. Fue efectivo. Mientras él se levantaba, ella simplemente le rompió el brazo horriblemente, astillándole el hueso.
El plan era aprovechar el momento en que él mostrara dolor para obtener mayor ventaja. En cambio, fue como si él no lo sintiera en absoluto, soltando el brazo de su agarre. Ella intentó reafirmarse, solo para que él le estrellara el cráneo contra la nariz. Luchó contra el dolor, pero su propia estrategia fue utilizada en su contra y sintió su otra mano rodear su garganta. Sintió una ligera arcada cuando él invirtió sus posiciones, girando para estrellarla contra el suelo. Él se arrodilló sobre ella, con el otro brazo levantado y ya sanando. Él golpeó el suelo con el puño junto a su cabeza y ella le clavó una espada en el estómago. Se estremeció ante su resistencia al dolor, preguntándose cómo se mantenía tan estoico. Ella y Ares no eran ajenos a ello. Sus batallas eran constantes, mientras sus diversos aspectos perfeccionaban constantemente su destreza. Basta, gruñó en voz baja. Ella lo fulminó con la mirada, su cabello ondeando a un castaño natural. Él notó que este parecía ser su estado más relajado. Nada estaba sellado ni evitado. Sus emociones fluían libremente. Su ira y la de ella. Su adrenalina y su pasión por la batalla. Ella hundió la espada aún más en su estómago, ignorando el dolor abrasador del calor que desprendía su sangre. De hecho, sonrió. Él parpadeó, notando cómo la mirada le llegaba a los ojos. Se estaba divirtiendo. Se tensó, listo para lo que fuera que ella le lanzara. Él tenía ventaja, pero ella no era una diosa de la guerra en vano. Su sonrisa se volvió salvaje, torcida como la de quien sabe que tiene la victoria en sus manos. Esta sensación era surrealista. Alguien que podía luchar contra ella, hablar a su nivel, y no era idiota. Ella era abierta y él también, sus emociones se entrelazaban de esa manera caótica. Si iba a ganar. Entonces no tenía otra opción. La moderación era solo para los abrumadoramente fuertes. Lo sintió en la columna, como si ella lo hubiera agarrado y tirado. Su divinidad y la de ella gritaban, listas para elevarlo aún más. Sintió sus caderas mientras se adaptaba y su boca se abrió cuando él volvió a levantar el puño. Tengo y sus ojos se abrieron de par en par al tiempo que se estremecía. La repentina ausencia de tensión lo hizo detenerse. Su cabello se volvió negro al instante, sus ojos escudriñando su rostro. No, mirando más allá de él. Estaba inerte, con la boca cerrada mientras todo se apagaba de repente. Atenea. Qué inadaptado estaba que mostraba preocupación, incluso ahora. Ella guardó silencio. Vete, dijo ella. ¿Qué? ¿Estás loco? Ella inclinó la cabeza. La ley divina es clara. Simplemente la usaré. Esperar, lo expulsaron de su reino. Le pareció una locura que ella lo expulsara sin motivo alguno. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que lo habían abandonado al pie de las escaleras de su templo, en plena noche. Miró su puño y luego volvió a mirar su sien. No podía asimilar lo que había pasado. ¿Qué acababa de pasar? En un momento, estaban peleando porque estaban furiosos. Al siguiente, el instinto asesino de Atenea se disparó, y luego todo se disipó. Entró de nuevo en su templo y exigió respuestas, pero una fuerza lo bloqueó. No solo Atenea, sino algo mayor. La resistió un instante. Comprendió que podía entrar por la fuerza si quería. Sin embargo. Había usado la ley divina para bloquearlo. Las repercusiones de Medusa se habían reducido a echarlo de su casa. ¿Por qué tenía tanta prisa? ¿No podría haberlo hecho sin ella? Fue una exageración. ¿Qué? Murmuró. Se cruzó de brazos, preguntándose qué debía hacer. La ansiedad era irritante. Pero quedarse parado no servía de nada. Así que en un revuelo, se fue al otro lado. Decidido a llegar al fondo del asunto en cuanto pudiera. Atenea seguía en su reino, boca arriba. Sus ojos seguían abiertos, sin ninguna fuerza para luchar. Lentamente, se llevó una mano al estómago, perdida en su pequeño mundo, mientras innumerables diseños y algoritmos fluían por su mente.